Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, segundo día después de Navidad, el día 27, la Iglesia celebra siempre al apóstol que Jesús más quería, según se define él también, a San Juan Evangelista. Y es curioso porque en medio de la Navidad, pues el texto que hoy escuchamos el Evangelio de la misa de hoy es un texto de la resurrección del Señor. Es decir, en medio de este tiempo de Navidad, donde estamos contemplando al Hijo de Dios que nace, de pronto nos encontramos con el texto del comienzo, o sea, del descubrimiento de los apóstoles, Pedro y Juan, de Cristo resucitado. Digo, es curioso porque es como anacrónico, pero al mismo tiempo responde muy bien a lo que la fiesta nos pide, ¿no? Y uno de los textos que allí aparecen es ese momento en el que dice que fueron los dos corriendo, es el texto del Evangelio, Pedro y Juan, avisados María Magdalena, llegaron al sepulcro. Llegó primero Juan, era más joven, corría más seguramente. Miró, pero no entró. Y esperó a Pedro. Y cuando Pedro llegó, que era el príncipe, el primero de los apóstoles, entró. Y después entró Juan. Y cuenta Juan que vio el sudario, vio la mortaja allí y creyó. Vio y creyó. Pues uno se pregunta, ¿qué vio Juan cuando entró allí para creer? Es evidente que la fe que Juan podía tener en ese momento no es de ese momento, es decir, que está como preparada de antes. Juan ha estado junto al Señor en la cruz con María. Juan ha asistido también a cuando descienden al Señor de la cruz y ha contribuido también a sepultar al Señor en el sepulcro. Juan está lleno de un dolor inmenso porque era el discípulo al que Jesús amaba, decía, tenía una relación muy especial con el Señor. Y Juan asiste, es testigo de la muerte del Señor, él lo cuenta en primera persona y es testigo también de la resurrección. De ahí inmensa alegría de Juan también, es lógico. Y después ya, cuando Jesús ya ha resucitado y después en el momento en el que Jesús se va apareciendo, cuenta también Juan que lo siguiente, ¿no? Concretamente es el día de la pesca, una de las pescas milagrosas, después ya de la resurrección. Al final del relato, dice así, se volvió Pedro y vio que seguía detrás el discípulo, a quien amaba Jesús, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este es el discípulo que da testimonio de esto, que lo escribió, y sabemos que su testimonio es verdadero. Él escribe esto de sí mismo, Juan. Y escribe eso tan bonito, esto que te acabo de decir, también, que es testigo de la resurrección, pero que es el discípulo amado del Señor. Aquel discípulo a quien amaba Jesús. Son las palabras con las que el mismo Juan se designa en un intento, yo creo que frustrado por otra parte, de pasar inadvertido. En su humildad, Juan no se da cuenta, o parece que no se da cuenta, de que pasaría la historia con el apodo más precioso que alguna persona ha tenido nunca, el discípulo a quien Jesús amaba. San Juan, uno de aquellos 12 apóstoles de Cristo, hoy en nuestra oración, en este día de San Juan Evangelista,
lo consideramos su vida, consideramos el ejemplo de un joven, de un adolescente casi, que tiene una vida limpia, que murió ya muy anciano, cerca del año 100, pero que siempre supo conservar su corazón joven, con una capacidad de amor sin reservas. Así fue Juan, amó sin reservas. Le tocó a San Juan vivir una vida apasionante. Le tocó vivir lo que llamamos la plenitud de los tiempos. Tuvo la gran fortuna de ser contemporáneo del Señor, de estar mucho tiempo cerca de Cristo y realizar la tarea no menos apasionante de dar a conocer a Cristo y de hablar a sus contemporáneos con una palabra, así lo leemos en su Evangelio y en sus cartas, ardiente, con voz llena de fuerza de las enseñanzas del Señor. Da testimonio verdadero del Evangelio con su vida y con sus escritos. San Juan, presentamos el personaje. ¿Quién es San Juan? San Juan era natural de Betsaida, una ciudad de Galilea, en la ribera norte del lago Tiberíades. Sus padres eran Zebedeo y Salomé, y su hermano Santiago el Mayor. Ellos forman una familia acomodada de pescadores. Esa era su vida. San Juan fue además, se ve que su corazón estaba con deseos de amar y necesitaba también escuchar palabras que llenaran su corazón. Fue discípulo en primer lugar de San Juan Bautista, cuando Juan Bautista predica en la ribera del Jordán, preparando la llegada inminente del Señor. Las palabras de San Juan Bautista avivan los deseos en su joven discípulo, será seguramente un adolescente entonces, de conocer, de ver y conocer al Señor. Un día el Señor Jesús, que ha comenzado su predicación, se hizo el encontradizo con él, cuando él, Juan Evangelista, era un chaval joven. Dice el mismo Juan Evangelista, lo narra, el momento de su vocación. Dice así: al día siguiente estaba allí de nuevo Juan Bautista y dos de sus discípulos, Andrés y Juan. Y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Los dos discípulos que le oyeron siguieron a Jesús. Así narra, escuchan a Juan Bautista, que les muestra: he aquí el Cordero de Dios, y ellos dejan a Juan Bautista y se van con Jesús. Pasan los años, muchos años, y Juan Evangelista, cuando lo cuenta, ya muy anciano, se acordaba perfectamente hasta la hora, en el momento en que vio por primera vez al Señor, y le siguió. Era como la hora 10, dice, hasta la hora. Le quedó tan grabada a Juan Evangelista ese momento, el momento en que se encuentra con Cristo, que se acuerda hasta la hora. Yo me pregunto, las veces, Señor, que yo me encuentro contigo o te he descubierto, ¿me acuerdo de los detalles? Es tan importante para mí que me acuerdo de todo lo que tú me has mostrado o lo que tú me has dicho. Andrés y Juan sienten una especialísima atracción por la personalidad de Cristo. Quieren conocerle, quieren tratarle, quieren aprender de él, quieren gozar de su compañía. Se sienten atraídos por el Señor. Maestro, le dicen, ¿dónde vives? Él les respondió: venid y lo veréis. Y a partir de entonces, de aquel momento, para los dos jóvenes, Juan, hermano de Santiago,
Andrés, hermano de Pedro, sus vidas adquieren una nueva dimensión. Han encontrado a Mesías. Es como lo más importante de su vida. Fueron y vieron donde vivía y permanecieron aquel día con él. Y yo, Señor, quiero permanecer siempre contigo en esta tierra que piso y después en el cielo. Quiero estar siempre contigo. Quiero seguirte de esa manera, Señor. Estar junto a Cristo es mi deseo, Jesús. Estar junto a ti. Y para eso sé que requiero también la limpieza de mi corazón, el amor de juventud, la frescura de ese amor, la lozanía de ese amor que Juan tenía. Un amor que requiere, como te digo, una limpieza de corazón. La vida limpia de Juan le lleva a estar siempre muy cerca de Jesús y de María. Juan tenía el corazón purificado, la mente purificada, limpia, y no le era difícil conocer al Señor, porque para un corazón limpio, para un corazón puro, conocer al Señor es muy sencillo. Bienaventurados limpios de corazón, dice la bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios. Juan reconoce a Dios en Jesús, porque su corazón es limpio. Dame, Señor, un corazón limpio. Quítame mi corazón lleno de porquería. Dame un corazón, Señor, como el de Juan, limpio, con la lozanía de la juventud del amor. Le amaba Jesús, dice, porque la especial prerrogativa de la castidad le había hecho digno de más amor, porque habiéndole llamado al celibato, célibe permaneció siempre. Es el elogio de la Iglesia de San Juan que se lee en el oficio divino de su fiesta. San Juan tiene el privilegio, ¿no? El privilegio. San Juan tiene el privilegio de entregar su vida a Cristo con un corazón para siempre. La virtud de la santa pureza, de la castidad, le facilitó vivir continuamente junto al Señor. Modeló su vida y desarrolló en él, con fuerza y vigor insospechados, las demás virtudes. Juan es generoso en esto, con esa generosidad que es necesaria para aceptar la invitación divina que un día le hizo Jesucristo a seguirle. Siguió a Cristo para no abandonarlo nunca. El apóstol Juan, además, por lo que seguimos leyendo en el Evangelio, es ambicioso, con una ambición santa, quiere más. Se ha enamorado tanto del Señor que quiere más, estar junto al Señor. Entonces, dice San Mateo, se acercó a él Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, Salomé, y le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: di a que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Así es la madre de Juan y la madre de Santiago. La petición la hace la madre, pero seguramente porque los hijos le dijeron a la madre: díselo. Este deseo que vio Juan realizado ya aquí en la tierra, cuando en la última cena tiene la valentía y la confianza de recostar su cabeza en el pecho de Jesús. Y así, en ese momento crucial de la vida del Señor, donde todos son sentimientos y todos son una apertura del corazón, escucha los latidos del corazón sacratísimo y misericordioso del Señor. Juan era impulsivo. Por eso el apelativo que aparece en la Sagrada Escritura de ellos es los hijos del trueno. Le llaman a él y a su hermano Santiago. Pues ellos
pidieron que bajase fuego del cielo y consumiera a los samaritanos que no querían dar hospedaje al Señor. Por tanto, Juan, con ese corazón limpio, también va aprendiendo la mansedumbre de labios y de la actitud de Cristo, corrigiéndose. Juan vive la humildad. Señor, maestro, le dicen, hemos visto a uno que expulsaba a demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, quien no está contra vosotros está con vosotros. Y Juan rectifica y amplía horizontes de su misión apostólica hasta convertirlos en horizontes sin límites, el mundo entero. Fue el Señor quien le muestra todo el mundo para su apostolado, y él aprendió también a alegrarse con las alegrías de los demás, alegrarse con los que trabajan en la viña también, en otros apostolados. Juan, con Pedro y con su hermano Santiago, reciben particular confianza con el Señor. Fíjate, era de los 3 discípulos también elegidos. Fue testigo, por ejemplo, de la transfiguración en el Tabor. Fue testigo porque estaba cerca de la agonía de Cristo en Getsemaní. Acompaña a Jesús en entrada triunfal en Jerusalén. Se siente junto a Cristo en el cenáculo. Y estuvo valiente Juan ante pie junto a la cruz del Señor y la Virgen Santísima. Y allí es donde el Señor le da a Juan y a toda la humanidad, a todos los hombres, a María como madre. Y es bonito pensar cómo después Juan dice, acepta a María como madre y la lleva a vivir a su casa, en su vida. La coloca en el centro de sus afectos más puros, en su hogar. María se convierte en la madre de Juan y de todos los hombres, la madre de Dios. Claro, qué capacidad tan bonita tenía Juan de amar. Cuántas cosas vivió que le hicieron santo. Llegó, como te decía, el primero al sepulcro vacío. Reconoce al Señor cuando en el mar Tiberíades están pescando y desde la orilla el Señor les pregunta si tienen algo de pescar. Ya después de la resurrección, lo que leíamos al principio, lo reconoce. Es el Señor, le dice a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Comenta esto San José María diciendo, el amor, dice, el amor lo ve de lejos. El amor es el primero que capta esas delicadezas. Aquel apóstol adolescente, con el firme cariño que siente hacia Jesús, porque quería a Cristo con toda la pureza y toda la ternura de su corazón, que no está todo rompido nunca, exclamó, es el Señor. Qué bonito es porque, fijaros, ¿por qué reconoce Juan al Señor? Porque tiene el corazón limpio. Tiene un corazón enamorado. Juan se preocupa de los demás. Es el que hace que Pedro pueda estar cerca del Señor en el juicio, en el inicuo juicio de Anás y Caifás, porque tenía conocidos. Fue piadoso, rezador. Dice en los Hechos de los Apóstoles que subía a la hora de la oración con Pedro al templo. Fue valiente, de respetos humanos. Cuando después de resucitar el Señor y ya a la ascensión, Juan, pues dice, les intimidaron a no hablar absolutamente ni enseñar el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron y dijeron, juzgad vosotros mismos si es justo ante Dios que os obedezcamos a vosotros más que a Él,
porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan tiene claro que no puede dejar de hablar del Señor, porque es lo que ha visto y ha oído, evidentemente. De todas estas cosas que hemos ido repasando en la Sagrada Escritura, Juan tiene un recuerdo maravilloso, vivo, que lo describe maravillosamente también, de una manera muy profunda, en el prólogo de su Evangelio. Cuando Juan allí, en ese texto tan precioso, que hemos leído hace unos días también, en ese texto tan bonito, Juan dice, ¿no? Lo que contemplamos y palparon nuestras manos, tocando al Verbo de vida. Es esa vivencia que él tiene del hombre lleno de fe y de amor. Una vivencia que anuncia la vida eterna. Una vivencia que en sus escritos está vivida por la palabra inspirada, que disipa las tinieblas y que pregona el mensaje salvífico del Señor. Eso de que es la luz verdadera que venido a este mundo ilumina a todo hombre. Juan es un hombre que sabe amar con todo el corazón. Fijaros, si lo pensamos un poco, en el Evangelio de San Juan, la nota predominante es el amor, la caridad. Llega a decir en una de sus cartas, Juan, Dios es amor, Dios es caridad. Y recuerda también Juan el precepto del amor. Un precepto nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es una figura especialmente interesante la de Juan. Ya cuenta la tradición también que Juan, después de la predicación del Evangelio, participa en aquel primer concilio de la Iglesia, el de Jerusalén, y que de allí, dice la tradición, se marchó a Éfeso. Hay una tradición viva, no es muy real, pero parece ser que Juan se llevó a María a Éfeso también, a la Virgen. De hecho, allí se veneraba la casa de la Virgen, ¿no? Y que cuidó de ella hasta el final. Fuera en Jerusalén o fuera en Éfeso es lo mismo, lo más normal es que fuera en Jerusalén. Juan la cuidó hasta el final, porque era el encargo que Dios le dio, que el Señor le dio. ¿Cómo acabó la vida de Juan? Pues parece que la tradición nos habla de que en tiempos de Domiciano, emperador, pues sufrió destierro a la isla de Patmos. Allí es donde él tiene esa visión del Apocalipsis que la cuenta, donde va viendo pues todo aquello que es también tan impresionante. Parece que después volvió a Éfeso, donde murió como confesor de la fe, es decir, no martirizado, pero sí habiendo sufrido por Cristo. Y todo el final de la vida de Juan tiene una característica muy importante, muy bonita, que es eso que dice Juan continuamente, que os queráis, que os améis. Dice la tradición que muy jovencito, muy viejecito ya, Juan decía a la gente, era claro, el único que quería, que quedaba del testigo de la resurrección del Señor, testigo de la vida de Cristo, al menos de los apóstoles, quiero decir, el último que murió. Era testigo de aquello. Juan cuenta cosas, me imagino aquellas tertulias en Éfeso con los discípulos, con los primeros cristianos, y en Jerusalén Juan contando cosas de Jesús, de la vida del Señor, cosas que después él mismo escribe en el Evangelio, ¿no? Y también relatan los demás evangelistas, pero Juan contaría, ¿no? En aquellas reuniones, hablando de muchas cosas, Juan les contaría, pues me acuerdo cuando el Señor, me acuerdo aquel milagro, me acuerdo las palabras del Señor, cómo miraba, cómo era, ¿no? Sería un transmisor maravilloso de la fe, de la resurrección del Señor y de la pasión del Señor. Tantos detalles que conocemos gracias a Juan Evangelista. El discípulo al que Jesús amaba. Me quedo con esto. Ojalá pudiera el Señor decir eso de mí. Ojalá el Señor pudiera también, yo pudiera decir que Jesús me ama. Lo puedo decir, ojo. Lo puedo decir porque es verdad.
En Juan tiene una especial consideración, porque él es testigo de todo y nota, hasta en las cosas más patentes, más claras, que Jesús le quería. Pero eso, por supuesto, es una especial consideración porque es contemporáneo de Jesús. Pero yo también puedo decir lo mismo de mí. Y yo también soy discípulo de Cristo, a quien Jesús ama. Y por tanto, también mi correspondencia a ese cariño del Señor por mí tiene que ser una correspondencia de amor, de humildad, de confianza, de perseverancia, como la de Juan, que hemos ido viendo en este rato de oración. Creo que la vida de Juan pues nos muestra todo esto y nos abre un camino maravilloso de grande, ¿no? de apostolado. Claro, fijaros, y esto para mí yo creo que es lo más importante de todo lo que hemos ido hablando con el Señor en este ratito de oración. ¿Dónde está basado esta santidad de Juan? ¿Dónde se fundamenta Juan? Pues evidentemente en el encuentro con Cristo. Es verdad que a Juan le facilita el poder conocerle en directo, pero también a nosotros, porque nosotros también podemos conocer al Señor en directo, a través de la Eucaristía y a través del Evangelio. Ojo. Aunque no seamos contemporáneos del Señor, somos contemporáneos en el sentido que para Dios no hay tiempo. Y Dios te está escuchando ahora, haciendo tu oración. Y Dios te está sugiriendo cosas haciendo tu oración, porque estás en el mismo tiempo que Cristo, que Dios. Porque para Dios no hay tiempo. Todo es presente. Juan es humilde, es casto, es piadoso, es alguien que nos manifiesta el modo más maravilloso de encontrarse con el Señor, de conocerle y tratarle. Esto es algo que nos tiene que ayudar mucho, porque Juan nos enseña a que la centralidad de nuestra vida es Cristo. Y a mí me parece que esto es, para cualquier cristiano, es algo, no diría yo que crucial, sino nuclear. Sin ello no podemos vivir nuestra vida de cristianos. Sin saber que Cristo es, sin vivir como Cristo, vivir y tratar a Cristo como lo que es el centro de nuestra vida, no tiene sentido. No demás. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, decimos en la misa al final de la plegaria eucarística. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yo te doy, Señor, todo el honor y toda la gloria. A ti, Dios, por Cristo, con Él y en Él. En Cristo. Y aquí vendría un montón de preguntas que podemos hacernos alrededor de lo que hemos ido hablando. ¿Cómo es mi humildad? ¿Cómo vivo la caridad con los demás? ¿Cómo? Pero me queda una pregunta. Señor, esa misma pregunta que el Señor le hace a Pedro en una de esas pescas que hemos antes citado, también estaba Juan presente. Pedro, ¿me amas? Creo que esa pregunta te la hace a ti, me la hace a mí el Señor todos los días. Fulanito, fulanita, ¿me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas de verdad? Eres tú quien tiene que responder. Eres tú quien tiene que decir al Señor lo que de verdad hay en tu corazón. Eres tú, soy yo, quien tenemos que abrir el corazón al Señor para, fundamentalmente, tenerlo limpio, y que tú, Señor, puedas entrar en mi corazón. Dios nos deja así, nos da esa libertad. Es bonito pensar cómo Juan fue un hombre que vivió una libertad plena. Amó con un corazón libre, porque era un corazón célibe, limpio. Señor, Pedro, ¿me amas? Y a Juan también le diría, Juan, ¿me amas? Y a ti y a mí, ¿me amas? Tu respuesta está ahí. Vamos a terminar. ¿Cómo serían las conversaciones de María con Juan? Impresionantes.
Aquellos años vivieron juntos. ¿Cuántas cosas María le contaría a Juan? ¿Qué confianza tendría Juan en María? ¿Qué seguridad? ¿Y cómo se apoyaría en ella? Que tú tengas seguridad también, apoyándote en María, que no deja de ser, que es siempre tu madre, tu bendita Madre Santa María. A ella y a San Juan, evangelista, le pedimos todo esto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.